Sean bienvenidos una vez más a Llamado Paranormal. Mi nombre es Cristian Carmona y les doy la más cordial bienvenida a su canal de terror, con historias verídicas narradas directamente de propia voz por los usuarios de YouTube. Esta noche tenemos la visita de la señorita Rubí, quien nos platicará un poco sobre los sucesos que le han estado pasando a ella y a su familia. Escuchemos. Adelante, señorita Rubí, cuéntenos. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Le quería platicar nuestra historia familiar. Nuestra historia empieza en la Ciudad de México, cuando mis hermanos y yo éramos niños. Empezaron a pasar cosas raras en nuestra primera casa. Mis hermanos mayores empezaron a ver sombras alrededor de ellos tenían entre 9 y 6 años. Al inicio pues eran cosas como sombras. Mi hermano mayor un día estaba dormido y de repente abre los ojos y con la luz de la luna alcanza a ver una sombra que sale del armario, que se asoma y se vuelve a meter, y pues él se talla los ojos y de repente vuelve a ver que se mete, que se asoma y que se vuelve a meter, y él, como era pequeño, pues no le dio tanta importancia. Tiempo después están peleando mis dos hermanos y se están empujando y voltean los dos como de reojo y ven la figura que tenían mi mamá de un santito con unas palomitas, y ven que la figura se mueve. Entonces salen corriendo de ahí ellos y van hacia con mi mamá. Entonces mi mamá pues les pregunta que qué figura y todo, porque anteriormente a ella también le había pasado que la dejaba en un lugar y aparecía como que la hubieran movido pues la figura. Así empieza todo. Entonces le empiezan a pasar más cosas, en este caso a mi mamá. Va bajando las escaleras ella y siente que la empujan, y mi mamá se esguinzó en esa casa en 2 ocasiones, y en una de esas ocasiones va con una persona que le dicen que la va a ayudar, y esta persona le dice a mi mamá que ella está bajo un hechizo. En este caso ella estaba en una botella con aceite, y eso era lo que querían ellos hacerle, que mi mamá sufriera accidentes, que le pasaran cosas malas. Sí, mi mamá en ese entonces pues no hizo tanto caso. Ella se refugió como más en las cosas de Dios y quiso pues hacer caso omiso en esa ocasión de todo esto. Pero una de las cosas feas que sí le pasó fue que llegamos ella y yo de un mandado, y antes de abrir la casa, que empieza a ver unas huellas como unas pezuñas que estaban en rojo. No recuerdo yo muy bien si era pintura o sangre, pero abrió la puerta e incluso estaban adentro de la casa las huellas. Salimos mi mamá y yo corriendo. Yo me acuerdo que fuimos a una iglesia con un padre y ella le comentó esto que nos había pasado. Entonces ya me acuerdo que fue de las cosas más feas que pasó, que estaban, te digo, adentro y afuera de la casa esas huellas. O sea, nadie se pudo haber metido, y pues nadie pudo haber salido, ningún animal, porque la puerta estaba cerrada. Sí, claro. Tiempo después, Rubí y su familia emprenden un viaje hacia otro estado y se dan cuenta que sus problemas apenas empiezan. Entonces, tiempo después nos mudamos a Baja California, toda mi familia y yo, y continuaron los sucesos paranormales. Entonces, de repente estábamos toda la familia en el piso de abajo y escuchábamos que se movían cosas en la parte de arriba, haciendo que todos estábamos aquí en la casa de abajo. Y pues no entendíamos por qué sucedía eso, y subíamos y estaban las cosas donde mismo, las sillas, las pesas que mi papá usaba para ejercicio, las movían. Entonces
Ya tiempo después había una familia de visita de mi mamá y mi hermano, de estar dormido en un cuarto, escuchan un golpe muy fuerte y salen corriendo mis tíos a ver qué pasó y encuentran a mi hermano en medio de una mesa que era imposible que él se hubiera metido solo. Lo encuentran ahí y ya pues corren y no encuentran la respuesta de cómo pasó, no explican cómo llegó él hacia allá. Entonces, a ese mismo hermano lo que le pasó en esa misma casa fue que un día estábamos, mi amiga y yo, teníamos como unos 18 años, estábamos viendo videos en el celular y él entra para decirnos que ya bajemos a comer. Y él dice que vio a mi amiga haciendo unas caras horribles con los ojos torcidos, como si se le hubiera metido algo en el cuerpo, o sea, como si estuviera poseída, que torcía la lengua de una manera pues muy horrible y los ojos. Entonces pues él se sacó de unos segundos, se quedó como pasmado y después reaccionó y dijo que bajen a comer, y fue cuando mi amiga como que ya recuperó su cara y dejó de hacer eso. Entonces él se fue corriendo y ya no dijo nada hasta que se fue mi amiga, fue cuando pues como que ya quiso subir otra vez. Entonces te digo, eran tantas las cosas que sucedían en esa casa. Incluso cuando ya nos mudamos, mi mamá en una ocasión íbamos a algún mandado y ella volvió a sentir que la empujaban y se volvió a esguinzar el pie, o sea, cayó mi mamá de tal manera que se volvió a esguinzar su pie y no encontrábamos la razón o por qué ella le pasaba tan seguido eso, porque en total fueron en cuatro ocasiones cuando le pasó eso a mi madre. Entonces dices que a tu mamá la empujaron 4 veces. Sí, 2 veces en la Ciudad de México y 2 veces en Baja California. Wow. Sí, ya eh, incluso cuando estaba en construcción la casa de mis papás, había 2 cuartos y había un patio grande y mis hermanos jugando en la casa de aquí, estaban jugando y de repente veían que por la parte del guardapolvos de la puerta pasaba un bebé gateando. Entonces no se encontraban la explicación de eso, porque incluso amiguitos de la cuadra también les tocó ver eso, que pasaba un bebecito gateando por debajo de la puerta y pues era algo increíble. Ellos se quedaban esperando a mi mamá todos asustados hasta que llegaba ella de sus mandados para contarle lo que había pasado. Y ya mi hermano, cuando estaba dormido, porque en ese entonces dormíamos todos en el mismo cuarto y él dormía en la cama de abajo de la litera, como en unas 3 ocasiones bajaba sus pies para ir al baño y él sentía que unas manitas, o sea, que él pisaba unas manitas que se metían rápidamente debajo de la cama, y pues él, asustado, no podía ya ni moverse ni iba al baño del miedo. Entonces, al que más seguían este tipo de situaciones era a mi hermano mediano. Él sentía que como si una presencia no lo dejara avanzar en su vida, como si algo estuviera detrás de él, que ya cuando ya estaba el grande, cuando mis papás deciden buscar una solución a todo esto, y mi papá buscando fue con muchísimas personas. Una de ellas le dice que hay un maleficio muy grande detrás de él principalmente. Incluso le dice qué persona se lo hizo, le dice que es una exnovia que tuvo mucho coraje de que ellos hayan terminado la relación, y pues todo este maleficio cayó principalmente sobre mi hermano mediano. Y pues así nosotros pudimos entender por qué era todo esto que nos pasaba, por qué le pasaba eso a mi mamá, de que se torcía sus pies, de que aparecían cosas pues muy raras en esta casa, en México.
y fue cuando se dieron cuenta realmente de todo lo que ha pasado, porque esa persona pues le tenía mucho coraje a mi papá y a mi mamá, y este maleficio pues cayó en mi hermano. Entonces, también en una de las ocasiones, mi mamá estando dormida con mi hermanito el más pequeño, que ya nació acá en Baja California, estaba agarrada de su manita en la cuna y mi mamá en su cama. Despierta como para ir al baño y ella ve que una niña, o sea, una sombra de una niña está viendo fijamente a mi hermano y pues ella queriendo gritar pero sin poder, se asusta muchísimo porque ve que están viendo a su bebé, entonces ella no puede gritar y se queda petrificada en ese momento. Entonces te digo, nos sucedían muchísimas cosas desde que vivíamos en esa parte de México y nos mudamos y siguieron pasando más cosas, y todo pues al parecer era por esa situación que pasó. Ya después mi mamá y mi papá hicieron limpias y empezaron pues a tomar acción en eso para poder revertir pues ese maleficio y que se alejara de nuestra familia. Y pues lamentablemente nos dimos cuenta de que sí había caído algo sobre mi hermano, el mediano, porque incluso el día de su cumpleaños fue cuando pues ellos se separaron y terminó ahí, yo pienso que terminó ahí la relación de todo eso que había pasado y que le había caído lo malo sobre él. Así terminó pues la historia. Ok, señorita Rubí, en verdad que su historia es fascinante. Es una de los casos, vaya, donde suceden más cosas, ¿verdad? Sí, la verdad, le digo, yo era una persona que no creía mucho en este tipo de situaciones, pero hace poco pues recapitulamos toda nuestra vida con la familia, nos juntamos y cada quien dio su experiencia de cómo había vivido las cosas y pues todos acordamos en eso, de que sí nos había pasado pues este tipo de cosas y que sí, mi hermano el mediano fue el que había recibido todo este tipo de maleficio principalmente, lamentablemente. Señora Rubí, le agradezco mucho su relato. Esperemos puedan solucionar ese problema en un futuro y aquí estamos cuando guste. No, mire, Es- gracias a usted por haberme invitado a su programa.